En pleno corazón de Valencia, al lado de la iglesia de los Santos Juanes, se mantiene un mercado al estilo de los grandes mercados que aparecieron a finales del 19 y del 20, con estructuras metálicas similares a las estaciones de ferrocarril. Es el mercado central de Valencia. Entremos en este templo del buen comer, en plena época de centros comerciales. Todavía sobrevive este tipo de establecimiento. La estación del ferrocarril de Valencia no tiene esta riqueza arquitectónica hecha en hierro. Aquí podemos ver un puesto de anguilas vivas para preparar el insípido allipebre. Hombre, dedicado a mi esposa Susana. Al igual como en las grandes catedrales, existen varias naves, una central y otras laterales. La estructura en forma de cruz latina se une ahí en el crucero. Y arriba la cúpula, como está mandado. Magnífico. Las capillas laterales dedicadas a los adoradores de la gula. La capilla de los pescados y mariscos. La capilla de las frutas y verduras. La capilla de los embutidos. Y la de las carnes. Y si no tienen ganas de cocinar, otros lo harán por usted. En fin, esto parece más bien un parque temático, más que un mercado. Es para mí una satisfacción comprobar que al menos en España la gente todavía valora la importancia de la calidad de la comida. Ni comida basura, ni cosas prefabricadas. Cosas naturales y frescas. Ojalá la gente joven siga con esta tradición y no se aficionen a esa comida basura que solo produce obesidad y enfermedades. Pues ya lo saben, al mercado central de Valencia, y que ustedes lo disfruten.